siglos XVI, XVII y XVIII, incluso también del siglo XIV, diríamos. Europa no es entendible ni se puede estudiar bien sin pasar por el Archivo General de Simancas. También, creo, o lo puede decir él, descubrió el famoso Palacio del Viso y le llamó a preguntarse qué hace un palacio como este en un sitio como este, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Y indagando, pues, descubrió que lo hizo Álvaro de Bazán. Su afición a la historia le hizo que se introdujera inmediatamente en la figura de este personaje, que es don Álvaro de Bazán. Él lo titula el mejor marino de Felipe II, y es verdad que fue el mejor marino de Felipe II. Los tuvo muy buenos, pero Álvaro de Bazán probablemente fue el mejor. Desde luego no fue derrotado, nunca, apoyó las mejores causas, como lo veremos, y sirvió a su señor, el rey, y a la monarquía, y sobre todo, yo diría algo que no se recalca suficientemente en el libro, pero esto es cosa más mía, sirvió a la civilización occidental. Se enfrentó a los grandes retos por los que atravesaba la civilización occidental, que a finales del XV y principios del XVI a punto estuvo de sucumbir, nuestra civilización. Y este es uno de los personajes que lo enfrentó, y por eso cuando se habla, por ejemplo, de los grandes conflictos, como hoy hablaremos de ellos en el Mediterráneo, entre el Islam y la cristiandad, lo que se está viendo precisamente es la defensa de esa civilización que tenía una matriz cristiana. Bien, vamos a hablar sobre eso, él sobre todo va a hablar de eso, lo vamos a interrogar de eso, pero también nos acompaña para hacer de interlocutora, de alguna manera, una amiga de Martín, también conocida mía, Susana, que va a hablar sobre la faceta de este gran marino como gran líder, ¿no? Como experta en liderazgo que es, pues nos va a hacer una referencia sobre eso. Susana, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, Martín, y por la acogida del casino a estas jornadas que creo que tienen altísimo interés, ¿no? En efecto, cuando Martín me invitó un poco para hablar de la figura de Álvaro de Bazán como un líder, ¿no? Porque parece hay que contemporaneizar, ¿no?, estas figuras más históricas y ponerlas un poco en las facetas que veríamos en una figura de hoy contemporánea, ¿no? Entonces, en ese sentido nos preguntamos, ¿por qué debería de interesar a un empresario como Martín o como muchas de las personas que nos escuchan, o a un directivo, la historia de Álvaro de Bazán? Y también si queda espacio para los filósofos, los filólogos, los historiadores o el arte en un contexto tan hiperdigitalizado como el que estamos viviendo ahora. Pero lo cierto es que son las humanidades la base esencial del desarrollo humano y tecnológico, y entre los fundadores y responsables de muchas de las empresas más innovadoras del mundo hay muchos perfiles de letras. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, o estudió Historia y Literatura. O, por ejemplo, Reid Hoffman, que fue cofundador de LinkedIn, o Stewart Butterfly, cofundador de Flirk y Slack, que son empresas muy innovadoras y tecnológicas, se licenciaron en Filosofía. Y Carle Fiorina, exdirectora ejecutiva de HP, obtuvo el título de Historia y Filosofía Medieval. Creo que la percepción del contexto que proporciona el estudio de la historia nos ayuda a aportar reflexión sobre el devenir de los acontecimientos presentes y futuros, sobre los avances científicos y tecnológicos, y sobre todo cultiva cualidades como la creatividad y el pensamiento crítico. Estas dos habilidades además se encuentran entre las 10 competencias del futuro según el World Economic Forum, que hoy están por allí reunidos, ¿no?, por el foro de Davos, y son imprescindibles para atender la hipercomplejidad actual, la incertidumbre y el desarrollo de campos en pleno apogeo como los análisis masivos de datos o la inteligencia artificial. ¿Para qué nos va a servir todo esto, ¿no? Pongámosle sentido y volvamos un poco a la esencia del ser humano. Adentrarnos en la biografía de Álvaro de Bazán ha resultado para mí, y resulta para cualquier lector, un asombroso viaje, no solo por lo fascinante del contexto histórico,
que hemos estado escuchando, siendo el momento de mayor gloria y expansión del Reino de España, sino por el descubrimiento de la propia persona de Álvaro de Bazán, el Marqués de Santa Cruz, y sus extraordinarias dotes de liderazgo, sobre las que me gustaría destacar algunas de ellas. En primer lugar, su maestría. Formado desde muy joven en las artes de la marinería y la estrategia militar, el dominio técnico fue una de las claves de su éxito en el terreno, o más bien en la mar, ¿no? Es algo que necesitamos como líderes, como personas actualizadas hoy, tener ese conocimiento técnico, esa maestría de aquello a lo que nos dedicamos. En segundo lugar, la capacidad de comprensión o interpretación del contexto y de las claves geopolíticas que, unido con su conocimiento técnico, le permitieron hacer gala de una gran visión estratégica y anticipación en la planificación de sus empresas. En tercer lugar, la claridad y la autorregulación emocional ante la toma de decisiones, de manera que en ocasiones fue considerado como una persona fría, ¿no? Fría, calculadora, pero también con personalidad, con criterio propio, dando ejemplo de lo que defendía. Por tanto, también poseía la habilidad de la coherencia, que tanto nos falta hoy en día, ¿no? La diplomacia. En los consejos mantenía su punto de vista de manera sosegada y respetando a los demás, pero expresando su opinión, aun estando en minoría, puesto que siempre aportaba puntos de vista inesperados e innovadores. Y fue también la innovación una de sus características, puesto que fue precursor de muchas innovaciones técnicas en la Armada, que supongo que luego hablaremos. Inventó la fragata, la nave fragata, y también es el precursor de la sanidad en la Armada, de tal manera que se hacía acompañar en muchas de sus empresas por una nave hospital para, bueno, pues cuidar también la salud de los marineros, ¿no? Coraje, valor y eficacia. Tenía el arrojo para llevar con determinación empresas arriesgadas con difícil pronóstico de éxito, pero sobre las que había diseñado una particular estrategia que sorprendía a propios y a enemigos. También humanismo. Cervantes lo describe como el padre de los soldados. Procuraba siempre la dotación económica y el bienestar de sus hombres antes de embarcarse en cualquier batalla. Fue generoso en el reparto de beneficios, incluso asumió personalmente la financiación económica de algunas misiones, por lo que se ganó el respeto de todos quienes sirvieron bajo su mando. La planificación y la gestión económica también eran algunas de sus habilidades. Administraba con brillantez y aconsejaba al Estado en inversiones y costes de sus empresas, como por ejemplo en la elaboración del detallado presupuesto para la invasión de Inglaterra o el consejo sobre el mantenimiento de las contratas marítimas para ahorrar gastos a la corona. Tenía un gran gusto por el arte, como así demuestra la construcción del magnífico Palacio del Viso, una joya arquitectónica en sí misma y de los objetos de arte que apreció y coleccionó durante toda su vida. Esto es muy interesante, uno cuando lee el libro la verdad es que no imagina cuándo este hombre tenía tiempo de hacer la gran familia que hizo, ¿no? Que tuvo pues 9 hijos y disfrutar de ese Palacio del Viso. Que además, pues bueno, uno se lo imagina siempre en la mar o en las costas en Gibraltar, en Cádiz, siempre en puertos, y resulta que esta joya pues nos la encontramos en medio de la Mancha, ¿no? Y así dicen los lugareños, ¿no? Que el Marqués de Santa Cruz se hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso, y es algo que también, bueno, supongo que hablaremos ahora. Otra de las cualidades fue la lealtad. Manifestó lealtad que no complacencia, defendiendo su propio criterio. Y ahí estoy de acuerdo en esa visión superior, ¿no? de servicio casi a España o a un propósito más de contribución por el progreso de la sociedad occidental, puesto que hasta en 3 ocasiones pues le dijo que no, contradijo a Felipe II, cuando le dio la orden para zarpar a Inglaterra. Lo hizo por el bien de la flota y de la empresa. Él consideraba que si no tenían capacidad de éxito no debían hacerlo y, por tanto, pues sí, era leal, pero era leal a un propósito superior y no tuvo miedo de decir que no. Y creo que esto es una habilidad que cualquier líder debería ostentar. La biografía de Álvaro de Bazán, magníficamente presentada por Martín Hernández Palacios, también muestra otros perfiles de liderazgo, como el padre de Álvaro de Bazán, el intrépido Juan de Austria, el hermano de Felipe II, el prudente Felipe II, el temido duque de Alba, los papas Pío V y Gregorio XIII,
e incluso muestras de mal liderazgo cegado por el orgullo y la ambición, como fue el de Sebastián de Portugal, quien perdió la vida pues en la ofuscación por conquistar Marruecos, dejando la corona sin sucesión. Todos ellos son arquetipos interesantísimos y fascinantes y de fácil reconocimiento en la realidad actual. La verdad es que uno puede reconocer líderes de hoy más o menos en estas figuras. Incluso me atrevo a decir que podemos reconocerlos en los órganos de dirección de una empresa. Así que, por todo ello, recomiendo su lectura, pues si se sigue con atención, además de historia, vamos a encontrar muchísimas claves para la reflexión de los líderes, tanto políticos como empresariales. Muchas gracias, Susana, por esta introducción. Bueno, Martín, bienvenido al casino, estás en tu casa y, bueno, aunque lo vamos a hacer de manera coloquial, parece que vamos a hacer como preguntas y respuestas. Todos ustedes van a participar porque después les daremos la palabra. Si participan todos nos quedamos aquí a dormir, pero bueno. De momento le doy la palabra a Martín Hernández Palacio. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias, querido Ignacio, por acogernos en uno de los lugares más bonitos, ¿no?, de Madrid, como es el casino, realmente espectacular. Y muchísimas gracias, Susana, también por acceder a esta presentación. Tengo que decirles que Ignacio Ruiz, José Ignacio Ruiz, es quizás catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares y el máximo especialista, en mi opinión, en España sobre el tema del nacionalismo, con lo cual para mí es un inmenso honor y, como bien ha dicho José Ignacio, pues la idea de crear aliter significa otro modo en latín, pues era intentar hacer una escuela humanista y esa es también la razón del foro a nivel que llevamos realizando 16 años. Y por la parte de Susana Muñoz, pues también he querido que me presentara pues una grandísima especialista de la primera promoción de Mujer y Liderazgo de hace ya 17 años, que ha sido directora de Recursos Humanos de Prosegur y que tuve yo la suerte de coincidir con ella trabajando en la SGAE cuando era ella directora de Recursos Humanos y yo de Relaciones Institucionales, con lo cual, pues muchas gracias a los dos. Quería hacer una especial mención a algo que nos ha dicho y es que también colaboró de una manera muy especial en la Escuela de Negocios ISDE, que nos acompaña Juan José Sánchez Put, que es el CEO. Muchas gracias, Juan José. Y muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar con vuestra escuela y venir hoy, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias a Santiago Arraiz Soya, que también nos acompaña, que es el consejero delegado de RIALP, que pues para mí es un gran honor el que haya accedido a publicarme en RIALP, que es una de las editoriales más prestigiosas de España y que, como saben ustedes, otorga el premio más prestigioso de poesía de España, que es el premio Adonais, con lo cual, pues, un lujo. Yo les he pedido, en fin, en vez de, vamos a hacerlo un poco más original, la presentación, y en vez de soltarles yo mi speech sobre el libro, que me puede solamente hablar, por ejemplo, de Lepanto, pues me llevaría muchísimo tiempo. Hemos quedado un poco en que ellos me vayan preguntando, ustedes, y en función de ello podamos verlo. Porque hay una cosa que es impresionante en la vida de Álvaro de Bazán, es que cómo le dio tiempo a hacer tantas cosas muriendo relativamente joven, ¿no? Es realmente impresionante. Y también estamos viendo que justo en la vida de Bazán coincide con la máxima extensión del Imperio Español. Es decir, en 1580, como saben ustedes, pues se produce la unión de España y Portugal, con lo cual ya al inmenso Imperio Español se une todo el Imperio Portugués. Cuando estamos hablando de 1580-1640, con lo cual estamos hablando de uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad en ese periodo. Y como hemos pactado así, pues me someto bueno, y por supuesto, pues muchísimas gracias a todos a ustedes por acompañarme, porque me hace mucha ilusión y espero que les guste,
porque el personaje, me dicen, has escrito una novela. No, porque no es una novela, es que el personaje en sí parece una novela, pero es historia pura y dura. También es cierto que quería matizar que mi formación de historiador proviene de haber preparado las oposiciones a la carrera diplomática, en la que teníamos aproximadamente 50 temas de historia, y también pues de mi afición, es decir, que aunque soy abogado de formación, pues tuve que estudiar bastante historia después de, digamos, de la carrera. Estuve 4 años en la escuela diplomática y un cuarto de esa asignatura es historia, con lo cual, digamos que tengo una parte de formación histórica aparte de la de abogado. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar desgranar un poco, por lo menos la esencia del libro, para animarles a ustedes que lo compren y lo lean, ¿no? Y yo empezaría por una cuestión que es clave. Aquí se ha hablado de liderazgo, se ha hablado de humanismo, se ha hablado... Y claro, fíjese que don Álvaro de Bazán nace en 1537 y muere... 1526. 1526 nace. 1526. Y muere en 1588. Es decir, cuando la Armada, cuando se decía que era la Invencible. Es decir, que transcurre casi a lo largo de todo el siglo XVI. El siglo XVI con la importancia que tiene para la historia de España. Es un autor. Nace precisamente en el momento en el que el humanismo renacentista y en España está más fuerte. Hay una cantidad, hay una pléyade de humanistas que son importantísimos, incluso el propio educador de don Álvaro de Bazán, ¿no? Sí. Yo, como es lógico, y en la historia, y cuando se ha hablado de liderazgo y se ha hablado de civilización, o yo he hablado de civilización, las civilizaciones, yo que me ocupo ahora un poco de este asunto, creo que son construcciones humanas que todas tienden a desaparecer. Nos parece que las cosas no se acaban nunca, se pueden acabar. Piensen en la de Egipto, piensen en todas. Y la nuestra es una civilización que actualmente, por lo menos en lo que yo estoy escribiendo ahora, está en peligro de colapso. Está en peligro de colapso. Y siempre hay grandes personas que son las que en muchos momentos de la historia han sido capaces de reflotar estas civilizaciones cuando han entrado en peligro de colapso. Y la civilización occidental en el siglo XV entró en peligro de colapso. Ahí estuvieron cuando conquistaron Constantinopla y entraron el turco, cuando entraron el imperio turco a las puertas de Viena y se enseñorearon por todo el Mediterráneo. Ese enseñoreamiento lo que estaba haciendo era intentando provocar la caída, fue un enfrentamiento que intentó provocar la caída. Por tanto, en todo esto es tan importante siempre el hombre, el papel que juega el hombre. Porque muchas veces, sobre todo las historias que se han contado más en el siglo XX, estas visiones más estructurales, pues vienen a hablar de las grandes estructuras olvidándonos de los hombres. El hombre es el protagonista de la historia, es el que hace la historia y el que a veces es capaz de provocar un cambio radical en las circunstancias que acontecen cuando las cosas se ponen difíciles. Y este es uno de los casos. Él era un humanista, le voy a preguntar a él. Y quiero que nos hable al principio, sobre todo, de la persona, del hombre. Pero del hombre que, ¿cómo se hizo hombre? Porque empezó muy pronto. Empezó desde niño subido en una galera y subido al lado de su padre, sí, con 8, con 12 años. Cuéntanos cómo se hizo un hombre de formación humanística y además marino y defensor de esa cristiandad. Bueno, pues él empieza muy pronto porque su padre, Álvaro de Bazán el Viejo, ya fue un gran marino, lo que pasa es que no tuvo el marquesado. Hay algunas cosas un poco dolorosas de este libro y es que la base, digamos, de operaciones de la familia Bazán era Gibraltar. Entonces, cuando vemos que Gibraltar hoy es España y en ese momento era la base de operaciones, pues a mí me supone un cierto dolor, sinceramente, porque me da pena. Luego, pues empieza... es un caso extraño porque la mayoría de la aristocracia española eran militares de tierra, por así decirlo. Entonces, los Bazán son de los pocos aristócratas militares que se dedican a la armada. Entonces, digamos que
el padre es el gran maestro de Álvaro de Bazán. O sea, ya Álvaro de Bazán, el viejo, ya de por sí, pues hubiera sido un personaje muy relevante. Entonces él aprende de ahí y desde muy pequeño ya le nombran comendador de la Orden de Santiago y acompaña a su padre en muchas escaramuzas, y yo creo que aprende fundamentalmente de su padre, que ya era un gran marino. Y muy joven participa en la batalla de Muros, y ya empezamos con sorpresas, ¿no? Es decir, muy pocas personas, y bueno, yo que veraneo en Galicia, pues claro, nunca sabía que en Muros había habido una gran batalla naval en el siglo XVI en el que había sido derrotada contundentemente la Armada francesa, ¿no? Eso para empezar. Entonces es una persona que se forma, digamos, su padre es el gran mentor, yo creo, y su ayo González de Simancas pues también le abre. Hay una cosa muy importante que has dicho, Ignacio, y es la faceta humanística, ¿no? Es decir, a su faceta de estratega, a su faceta, bueno, les voy a poner algunos deberes. Los primeros deberes es que hay que ir visitar el Museo del Viso del Marqués. No sé si pueden levantar la mano los que no lo conocen, por favor. Bueno, pues tenemos un problema, porque yo además hago visitas y hay una parte que está reservada a la familia, porque el palacio está alquilado por una peseta a la Armada Española por 99 años. Entonces, para comprender todo esto, tenemos que ver que Álvaro de Bazán no solamente ha sido un gran marino, sino también ha sido un gran precursor de las artes, porque nos ha dejado lo que es el Museo Naval o el Archivo Naval de España desde el siglo XVIII, que es el Palacio del Viso del Marqués, que además tiene la mayor extensión de pinturas mitológicas de España. Tiene 8.000 metros cuadrados de pinturas. Y que además los artistas que hicieron ese palacio fueron contratados posteriormente por rey Felipe II para construir el Escorial. Es decir, la sala de las batallas del Escorial, la escalera, son los arquitectos genoveses. Entonces, me parece que eso también es un legado importantísimo para España, y yo les ruego encarecidamente, además es gratis, visitar el Museo del Viso del Marqués para comprender, porque además es como una película y es como el libro en fragmentos, menos la parte de la batalla de Lepanto, que se cayó, se desmochó como consecuencia de un terremoto que hubo en 1755 en Lisboa y desmocha las 4 torres del palacio. Con lo cual, yo creo que esa es un poco, no sé si he contestado a la pregunta de cómo se forma y cómo, además de ser un gran estratega, un gran marino, tiene esa faceta de traer a los mejores escultores, a los mejores pintores genoveses. Y esto es muy importante. Porque claro, todo tiene una explicación. Es decir, ustedes saben que la sede del Partido Popular está en la calle Génova, ¿no? Y hablamos de Génova, pero eso no es por casualidad, es porque España tenía una alianza muy importante con Génova, no con Saboya o con Venecia, sino con Génova. Por eso Génova tiene una calle muy importante en España. Es decir, que el libro nos ayuda a comprender muchísimo mejor muchas cosas. Y yo he aprendido el archivo, que también ha hecho referencia. No sé si nos damos cuenta que el mejor archivo del mundo del siglo XVI está en Simancas, porque Felipe II guardaba todo. Entonces, no hay en el mundo, menos en el Vaticano, que sería el segundo. O sea, ustedes ahora mismo quieren saber cualquier documentación de un barco español que fue en el siglo XVI y está en Simancas. Y yo he estado investigando allí, gracias, que por cierto, quería también dar las gracias a los 3 historiadores que me han ayudado en esto, que es Alfredo Alvar, que es un gran especialista en los Austrias, Magdalena de Paz Espicorrales, que es catedrática de Historia Moderna, que es la gran especialista en la política naval de Felipe II, y José Ignacio Ruiz. O sea, que es que yo he tenido la generosidad de que estas 3 personas me han ayudado muchísimo.
Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta. Esto es inacabable, porque veíamos su formación humana y, bueno, por lo menos llegar hasta el matrimonio. Háblanos un poco de sus dos matrimonios, ¿no? De la vida privada, la verdad es que no puedo hablar mucho, sinceramente. Él se casó 2 veces, con Juana de Zúñiga, con María de Benavides, pero tengo que serles muy honestos y se toca muy de soslayo en el libro. ¿Por qué? Porque no tengo documentación y yo no he tenido tiempo para investigar. Esto es un libro de divulgación que no entra en la parte privada de Álvaro de Bazán porque no hay documentación. ¿De acuerdo? Entonces, es un libro que hace alguna aportación, como por ejemplo que descubrí en Simancas que él, cuando empezamos por el final, cuando está falleciendo en Lisboa, dice que si él muere, la Armada Invencible, mal llamada Armada Invencible, sino que es la empresa de Inglaterra, la dirigirá a su hermano Alonso. Es, digamos, la aportación que yo hago de descubrimiento, pero el libro no entra para nada en la vida familiar porque no he tenido tiempo de estudiar esas fuentes y no está documentado. Y bastante hay con estudiar. Yo para escribir este libro he dedicado 4 años de mi vida, todo mi tiempo libre. No me ha costado ningún trabajo porque a la gente le gusta el golf, le gusta el tenis, le gusta y a mí me gusta la historia. Entonces, además me mete a mi despacho y yo estaba en una batalla. Estaba en Lepanto, con lo cual estaba desconectado. O sea que incluso como para desconexión es brutal. Entonces, claro, te metes en Lepanto y es que sobre Lepanto hay muchos libros. Por cierto, les voy a decir una cosa. El almirante Carrero Blanco tiene un libro buenísimo sobre Lepanto. O sea, Carrero Blanco fue un grandísimo intelectual y eso lo descubrí estudiando. De los libros mejores que hay sobre Lepanto es el almirante Carrero Blanco. O sea, que también me sorprendió, porque eso tampoco se desconoce. Y es que me tenía que centrar un poco. Ya me voy a Lepanto y entonces la liamos. Entonces, vamos a dejar Lepanto para un... No sé si os queda claro. Es decir, lo más importante es la formación proviene de su padre, que es desde el minuto 0 le acompaña, entonces ya es un gran marino. O sea, Álvaro de Bazán el Viejo... A los 28 años ya era capitán general. Sí, del mar Océano, pero claro, porque es una persona, desde el minuto 1 se pone con su padre y participa en muros, pero bueno, sobre todo también... decir que él nace en Granada, pero los Bazán son navarros, pero la base está en Gibraltar. Entonces, bueno, también eso, entender que es una persona que representa un poco a toda España, ¿no? O sea, que es granadino, pero tiene el palacio en el Viso, que, por cierto, me gustaría matizar que no es porque quiera y porque quiso, eso es un dicho popular, sino que estaba perfectamente estudiado, que él tenía unas tierras que el padre le compró a Carlos, que, por cierto, son las mejores zonas de cacería de España. De hecho, el rey Juan Carlos iba a cazar ahí, porque es la mejor finca de España, está en el Viso del Marqués, y tiene mucha lógica porque está a medio camino entre Gibraltar, entre Cádiz y entre la Corte, con lo cual, y es el mejor edificio renacentista entre Madrid y Andalucía, ¿vale? Es decir, que está justo en Despeñaperros, a 2 horas de Madrid. Y perdón que insista tanto, pero es que para entender el personaje hay que ver el palacio, porque en cualquier otro país pues sería muchísimo más conocido, todo el mundo conocería el Palacio del Miso. Entonces... Muy bien, vamos a avanzar un poco, ¿no? Susana, si quieres hacer alguna aportación. Pues vamos a ir un poco avanzando, ¿no? Claro, ya se habla del siglo XVI, la visión del mundo que tenían esta gente. Claro, cuando dice, nace en Granada, pero tiene Gibraltar y vienen del Valle del Baztán, ¿no? Es decir, una gente que tenía una cosmovisión, claro, pues muy renacentista y muy universal, muy universalista. Eran lo contrario de lo que se puede decir algo paleto, ¿no? Y es que en aquel momento se estaba creando el llamado Estado moderno, que no son los estados nacionales, el llamado Estado moderno. El Estado moderno crece, se desarrolla, o hay 3 países que son líderes en la construcción de lo que es el Estado moderno. El Estado nacional no se puede entender sin ver la evolución del Estado moderno. Y son Francia, Inglaterra y España, o sobre todo España.
Y España está creando unas estructuras políticas que no son o que son superadoras de las estructuras feudales o tardofeudales. Es decir, eso explica que el monarca, que encarna la comunidad política, en la cabeza de la comunidad política, pues naturalmente tenga su propio ejército. No quiere tener ejércitos medievales, no necesita mesnadas medievales, lo que necesita es un ejército moderno. Y esto es un ejército moderno. Y aquella estructura de Estado, fíjense, porque ahora estamos ya en el siglo XXI, se gobernaba eficazmente y gobernaba todo el mundo. Unos dominios que estaban repartidos por todo el mundo. La Armada era una cosa completamente necesaria. Entonces, hay dos vertientes que los historiadores analizamos. Desde un punto de vista interno, la estructura interna de lo que es el Estado y las dificultades para afirmarse internamente, y cuando digo internamente no digo solo dentro de España, sino dentro de la cristiandad, porque la cristiandad era la cristiandad latina, era la estructura cultural universal, que era lo que se defendía. Y ahí habían pugnas por el poder hegemónico, Francia, Inglaterra y fundamentalmente España. Quiero decir que podríamos analizar las estructuras internas, y ya se ha hecho mención a la batalla de Muros, que se enfrenta a franceses e ingleses, vestidos de corsarios, franceses, y después a ingleses también. Pero son los Azores. Y, es decir, se enfrenta a problemas de disputa, de afirmación interior dentro de aquella cristiandad. Pero es que por encima de esto está a lo que he hecho antes referencia, a otra cultura, a otra civilización que está disputando ya no la hegemonía, porque las civilizaciones se superan o se dominan unas a otras. Y ahí estaba, por tanto, lo que era el Islam. El Islam, y en la presentación he hecho referencia a la importancia que tenía el Mediterráneo. Siempre que hablamos del siglo XVI, pues estamos hablando del Mediterráneo. Y estamos hablando de Túnez, Mazalquivir, Orán, estamos hablando de Argel, estamos hablando de Malta y, por supuesto, también de Chipre, todo el Mediterráneo. Que controlar aquello, imagínense el tamaño de la empresa. Entonces, bueno, por hablar alguna de las cosas, ¿por qué él participa frente al Islam ya se sabe que Carlos V conquista Túnez en las jornadas de 1531, pero en Orán lo pasa mal y se pierde, ¿no? Y ahí tiene... Gelbes también. En los Gelbes. Los Gelbes, tantas cosas, ¿no? El Mediterráneo. Pero digo, y esto de lo que se trata es de enfocar o de focalizar las dificultades que tiene una estructura política en el siglo XVI para defender una globalidad, podríamos decir, ¿no? Y, por tanto, nos puedes hablar con breves pinceladas, bueno, de la participación de él, que tuvo que participar en el 63 para salvar Orán y Mazalquivir. Nos puedes hablar de Malta, la importancia de Malta, y, bueno, lo podemos dejar de momento ahí para llegar después a Alemania. Vamos a ver, nos encontramos en esta situación con dos imperios bastante importantes, el Imperio Otomano y el Imperio Español, por así decirlo. Malta, que otra de las cosas que descubrí, fue un regalo que le hizo Carlos V a la Orden de Malta. O sea, como si nosotros le regalamos un llavero a un sobrino, pues nosotros le regalamos Malta. Imagínense ustedes el regalo. Malta era muy estratégica porque es una situación estratégica y estuvo asediada en el año 1565 por los turcos. Y entonces, pues, España decide, obrando por motivos más bien religiosos que por estratégicos, porque a nosotros no se nos ha perdido nada en Malta, bastante teníamos con toda Iberoamérica, con toda España, con Italia, con el Camino Español, el Frente de Flandes. Entonces estamos hablando de uno de los tres frentes que tenía España, ¿no? Entonces, bueno, pues España decide liberar Malta y expulsa a los turcos del asedio. Y eso es liderado también por Álvaro de Bazán en el año 1565. Por ejemplo, ¿por qué se llama La Valette la capital de Malta? Porque el general o el jefe de la Orden de Malta a la sazón era La Valette. O sea que vamos aprendiendo bastantes cosas, ¿no? Y si no llega a ser por España, pues Malta hubiera sucumbido sin ninguna duda a ese asedio turco. O sea que ya sabemos, digamos, a Malta. Y todo esto es una operación de desembarco
bastante complicada porque los turcos se ven sorprendidos y son totalmente masacrados por los españoles fundamentalmente, y se les libera y se les nombra a todos caballeros de la Orden de Malta, que es muy prestigiosa y que sigue actualidad. De hecho, fíjense ustedes que ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre la excepcionalidad de la Orden de Malta, porque es la única institución que tiene carácter diplomático. Como saben ustedes, tiene un estatus muy especial y hay una embajada de Malta ante la Santa Sede y en España, con lo cual pues comprendemos mucho más la historia de Malta, pero para esto pues me tuve que leer bastante desde Amalfi, cuando nace Malta, y todas las historias, ¿no? Es decir, que es muy interesante. A título anecdótico, decirles que, en teoría, el gobierno de Malta tendría que regalar todos los años un halcón maltés al rey de España, porque es el regalo y el compromiso que hizo Malta a España. Es decir, que se sigue haciendo, pero en puridad todos los años se debería regalar por Malta un halcón maltés al rey de España como consecuencia de agradecimiento de esta liberación. Y eso es la parte de Malta en la que se actúa, como bien decía José Ignacio, más por una defensa de la civilización occidental o del cristianismo que por meros intereses políticos. Yo la conclusión a la que he sacado es que, y esto es un poco, yo creo que cualquier papa, el primer viaje que debería hacer es a España, por agradecimiento, porque gracias a España toda Iberoamérica es católica, el único país de Asia que es Filipinas, y si no llega a ser por la intervención de España en Lepanto, ahora mismo seguramente no podríamos comer cajón. Bueno, llegamos a una parte mollar, ¿no? Vamos bien de tiempo y le vamos a dar enseguida a ustedes la palabra, pero no sin antes hablar un poco y explicar lo que era la Liga Santa, o la Santa Liga, para Lepanto, el papel que jugó España, por ejemplo. No hay que decir por qué Francia no participó, y aprovechamos, digo, para decir por qué Francia no participó y hacer alguna referencia. Todo el mundo conoce muy bien el tema de Lepanto, pero explicar un poco la participación de todo esto y el papel del Marqués de Santa Cruz, que fue también bastante decisivo, para después en la siguiente, para ir cerrando y darles el turno a ustedes, hablar de la Unión Ibérica con la incorporación del Reino de Portugal a España. Lepanto es, para que se hagan ustedes una idea, la segunda, ustedes se ponen en Wikipedia, ¿cuál es la segunda batalla naval más importante de la historia de la humanidad? La primera, Salamina; la segunda, Lepanto. ¿La primera cuál? Salamina. Estos son Wikipedia, vamos, o sea, lista. Lo pueden consultar, no es un dato. Bueno, Wikipedia es que tampoco sea la excelencia, pero bueno, por lo menos sale, como en la. Vamos. Entonces, esto es muy complejo y nos llevaría a una conferencia entre ella, pero vamos a intentar resumirlo. Lo que pasa es que en 1571 los turcos invaden Chipre. Entonces, conquistan Chipre, por eso también la mitad de Chipre en la actualidad es turca, o sea que todo tiene su razón de ser. Y entonces los venecianos, por ejemplo, una de las cosas que me ha sorprendido es la potencia de la República de Venecia, ¿no? Venecia era una gran potencia que tenía prácticamente todo el Adriático, y entonces los venecianos decían, bueno, es que los turcos nos van a arrasar, porque es que nunca se había producido una victoria cristiana, digamos, frente a los turcos en el mar. Entonces el Papa Pío V le pide a Felipe II que por favor ayude porque claro, ven que después de Chipre va a caer Venecia y luego caen los estados pontificios. Es que es seguro, porque era un poco la estrategia de la Gran Armada Otomana. Entonces Felipe II le dice que sí. Y como bien dice Ignacio, Portugal le dice que no al Papa, Polonia le dice que no al Papa y Francia, por supuesto, que no. Y no vamos a pedir ayuda a los anglosajones, que obviamente los ingleses pues eran anglicanos y eran enemigos, ¿no? Entonces, España se compromete a aportar el 50% de la Armada,
se nombra a Juan de Austria como jefe de la Armada y se produce una coalición entre los estados pontificios, entre la República de Venecia, entre Génova, que también era muy importante, Saboya y la Orden de Malta. Y eso se conforma una alianza. Esto que parece sencillo es muy difícil de conseguir porque España tenía una gran enemistad con Venecia. Se forma esa alianza, pero quiero que tengan ustedes muy claro que a España no se le ha perdido nada en esta batalla. O sea, todo esto se hace por defensa del catolicismo y de la cristiandad, no por una estrategia española, porque a nosotros no se nos ha perdido nada en Lepanto, que está en Grecia. Entonces, por eso digo que la motivación fundamental de Felipe II es aportar eso. Luego se nombra a Juan de Austria porque es el hermano del rey y entonces tiene más categoría porque era difícil poner a un rey. Resumiendo, en Mesina se reúnen las tropas genovesas, las tropas venecianas, las tropas españolas, las tropas de Saboya y está un personaje muy interesante que es Miguel de Cervantes, por cierto, entre ellos. Y va a ir Juan de Cardona, que es catalán, va Antonio Colonna por parte de los estados venecianos, va Veniero, pero se produce un enfrentamiento, y esto es muy importante, se produce un enfrentamiento grave en Mesina porque hay una trifulca entre los venecianos y los españoles, y entonces los venecianos deciden colgar y ajusticiar a un capitán de una nave española. Y entonces esto produce en las tropas españolas de Juan Andrea Doria, a no confundir con Andrea Doria, que era el jefe de Venecia, le dicen a Juan de Austria, mira, te han faltado el respeto, esto es intolerable y vamos a por los venecianos, no a por los turcos. Y entonces todo el consejo le dice a Juan de Austria que hay que ir a por los venecianos. Entonces ya se estaban posicionando las naves para luchar contra Venecia. ¿Y qué dice Álvaro de Bazán? Señores, no nos equivoquemos. Nuestro objetivo no son los venecianos, nuestro objetivo son los turcos. Con lo cual, de atacar a los venecianos, nada. Vamos a pedir que cambien a Veniero por Barbarigo, que es el jefe de los venecianos, y nos tragamos nuestra soberbia. Se hace un juicio al que ha ordenado el asesinato del capitán, pero nuestro objetivo es y convence a todos. A mí esto es de las cosas que más me impresiona de Bazán. Porque claro, los otros, Juan de Cardona, que era el otro, Colonna, todo le está diciendo a Juan de Austria, hay que machacar a los venecianos, que son no sé cuántos, que no te han hecho caso, Juan de Austria, están tocando la soberbia, el honor de Juan de Austria, ¿no? Que es verdad. Pero claro, vemos un rasgo de liderazgo impresionante. Eso es el primero. Y lo segundo es que ya sale, para hacerlo la historia corta, porque sobre Lepanto pues hay muchísima bibliografía. Por cierto, humildad aparte, lo mejor del libro es la bibliografía, porque para escribir esto me he tenido que leer 150 libros. Con lo cual, si alguien quiere ir a Lepanto, pues hay muchísimo, y el mejor es el de Carrero Blanco, por cierto. O sea, que es impresionante. Lo que pasa es que, claro, todos estos libros están descatalogados aquí en librerías de viejo, y yo estuve estudiando en el Ateneo de Madrid, que tiene una biblioteca muy buena, pero se pueden conseguir. No sé si me pierdo un poco, pero bueno, entonces vamos a Lepanto, se produce el enfrentamiento y estamos hablando de unas 100.000 combatientes por los dos partes. Todas las encuestas decían que normalmente pues, ganarían los turcos porque siempre han ganado y porque, bueno, el caso es que a Álvaro de Bazán se le encarga la retaguardia en forma de águila, a la derecha están los genoveses, en el centro está Juan de Austria, delante está Cardona y a la izquierda los venecianos contra las tropas turcas de los genízaros, que son muy importantes, de Uluchalí, que es un marino muy importante, y de Ali Pacha. Y la batalla está equilibrada, pero la misión de Bazán es atacar desde la retaguardia en aquellos momentos que él ve que está flaqueando un flanco. Entonces, flaquea el flanco de la nave capitana de Juan de Austria, entonces él ataca, contrarresta y, resumiendo, ganamos la batalla de Lepanto. 20.000 muertos por parte de los turcos, 20.000 muertos por parte de los españoles, heridos, impresionante.
Entonces, bueno, pues yo creo que el gran estratega, Juan de Austria, no es un marino. O sea, Juan de Austria, no. Andrea Doria pierde en su flanco, que son los genoveses. Colonna, pues se defiende más o menos, pero realmente el que es el gran estratega de la batalla de Lepanto es Álvaro de Bazán. Y eso está reconocido por todos los autores que le otorgan un papel decisivo en la batalla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es básicamente los rasgos que quería decir de Lepanto, que nos llevaría mucho más de cómo es el combate, tal. Y luego Cervantes, que es lo que ha dicho Susana, habla en el Quijote y habla en muchas ocasiones como Álvaro de Bazán como el padre de los soldados, es decir, que trataba muy bien a sus soldados. Les voy a contar una de las cosas más impresionantes que ustedes no han visto, pero yo sí, que es que el Marqués de Santa Cruz, que no sé si está por aquí, que me dijo que iba a venir, pero al final no ha podido venir, me enseñó algo que no ha visto nadie, que es el fanal que tiene en su casa de la nave capitana de los turcos. Eso está en el Palacio de San Bernardino y lo he visto yo. Solamente por eso me merece la pena 4 años de trabajo. ¿En el Viso tiene también alguna fanal? Sí, pero no, eso no. Ya. Pero el fanal bueno es el que tiene... O sea, ese fanal tiene un valor incalculable, porque el fanal es el trofeo, digamos, de caza. Entonces, claro, yo cuando veo el fanal de la nave turca en casa, y luego me enseñó también las naves de Túnez, que tenían las llaves de Túnez como el que tiene las llaves del garaje. No, estas son las llaves de Túnez y estas son la espada de Bazán. Esas son las únicas 3 cosas que están en el Palacio de San Bernardino y que no se ven en Santa Cruz. Y yo las he visto. Aparte del archivo que tenía en el Palacio de San Bernardino, estamos hablando que el título de Marqués de Santa Cruz es... él es el duque de San Carlos también, pero siempre se utiliza el de Santa Cruz, porque está considerado el 3er título nobiliario más importante de la genealogía española. El primero sería, obviamente, el duque de Alba, el segundo, Medina Sidonia, y el 3er título, Marqués de Santa Cruz. Además, es uno de los principales títulos que se consigue por méritos de guerra. Entonces, bueno, estamos hablando. Y luego, en el Palacio del Viso, los que vengan conmigo, pues podremos ver las habitaciones privadas de los marqueses que no se ven habitualmente. Con lo cual, eso me ofrezco al que quiera. Y hace poco, Javier, tú estuviste y nos pudo acompañar por motivos familiares, pero creo que visteis eso gracias a... A lo mejor organizamos con el casino una visita con Martín para ver el Viso. Pues yo encantado. Además, vamos un día. Bien, el tiempo nos devora. No sé si me he extendido mucho, pero no, bueno, se ha quedado... Va bien. Claro. Vamos, es que lo que quiero también es dar paso un poco a ellos, pero si me permite, Martín, ya que has hablado... Susana no ha preguntado nada, pero bueno. Y estoy un poquito también por el tema del tiempo, porque claro, es que aquí en cada episodio que estáis tocando hay cosas tan interesantes que, bueno, estoy dejando un poco que fluya por el tema del tiempo. Yo solo quería decir una cosa y corregir a mi amigo Martín, ¿no? A España no se le había perdido nada, dice, en lo de Lepanto, ¿no? España era la cabeza de la cristiandad. Y se le estaba perdiendo... desde el punto de vista estratégico-militar. ¿Vale? Bueno, sí. Es que ahí es digo, lo que surge. España estaba defendiendo sola prácticamente, como consecuencia de la ruptura de la unidad cultural de la cristiandad por el movimiento protestante, estaba defendiendo sola la catolicidad porque le correspondía. Carlos fue el emperador, el poder soberano temporal más importante, el poder espiritual era el Papa. Y el Papa y la monarquía católica defendían la catolicidad. Por tanto, estaban defendiendo lo que era la civilización occidental. Como ahora no se sabe muy bien pero lo que a eso es... me refiero. O sea, me refiero es que desde el punto de vista estratégico-militar, sí, España tiene muchos frentes, porque tiene América, le importaba más a Venecia tiene Flandes, que tenía el problema de Me refiero que a España va allí porque el Papa se lo pide, no porque sea una prioridad geoestratégica española. A eso me refería. Bueno, aclarado. O sea, sí, tenía que... Es que era una cosa muy quijotesca, muy humanista y muy de España el tema nuestro. Bien, podríamos hablar... Después, en 1580, se incorpora Portugal, ¿no? Y bueno, eso también tiene sus consecuencias políticas internas que no nos vamos a detener, salvo que ustedes, algunos de ustedes, le pregunten y quieran saber las vicisitudes que se pasaron. José Andrés, vamos a pasar el micrófono. Si le parece, Martín, vamos a dar la palabra al público, ¿no? Sí.
Muchas gracias. En primer lugar, felicitar por el ciclo de conferencias Conocer la historia de España en el momento actual. Nos viene muy bien a todos. Felicidades al Casino por la iniciativa y felicidades, Martín, por esta obra y por lo bien que has presentado. Decía muy bien Susana, dentro de los rasgos que definían a don Álvaro de Bazán, además de la lealtad, que no complacencia, que fue creador del primer buque o nave hospital o sanitaria. ¿Qué inspiró a don Álvaro esa decisión, que yo creo que en este contexto también es, además de acertada, histórica y relevante, si sabemos qué da lugar a ello, por favor? Pues sí, una de las... primero decirles que España, por ejemplo, es la creadora de la Infantería de Marina. La Infantería de Marina española es la más antigua del mundo. Eso para empezar. Y España es el primer país de la historia que tiene un buque hospital. ¿Por qué? Porque Bazán se preocupa por los soldados y entonces coge a la Orden de San Juan de Dios y entonces, claro, a mí yo ya vivo en un mundo que, bueno, todos sabemos que el mejor hospital pediátrico para niños es el Hospital San Rafael, que está enfrente de Isde, además. Bueno, pues ese hospital corresponde a la Orden de San Juan de Dios. Entonces, Bazán cogió a los mejores médicos, cirujanos, barberos y fue el primer buque hospital en que en sus campañas, sobre todo en la campaña que hizo para reconquistar las Azores, aparte de eso, pues obviamente ahora cualquier flota lleva un buque militar, pero de sanidad. Entonces, para eso hay que estudiarse la Orden de San Juan de Dios, que son los del Hospital de San Rafael. Pero claro, yo cuando llevo al niño, pues estoy pensando en Orden de San... Estos son los de Bazán, o sea, y yo funciono ya con la mentalidad del siglo XVI. Entonces, pues es una muy buena pregunta, Juanjo, y es eso, pues es un innovador, igual que importa las mejores teorías de cómo se rema que vienen de Italia, pues incorpora el primer barco de sanidad militar de la historia. Y para eso coge a los monjes del Hospital de Orden de San Juan de Dios. Entonces, para eso hay que leerse, igual que para Malta, toda la historia que me leí yo, y para eso toda la historia de la Orden de San Juan de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aclarar algo? Les ha quedado clarísimo. Sí. Si hay alguna pregunta más. Y si no, bueno, pues le voy a dar para que cierre. Es un tema apasionante, claro, a los que nos gusta esto, pues... Yo quería que hablar, por ejemplo, de la parte también de Portugal, sí, que es muy importante, porque una de las consecuencias que yo he sacado de este libro es que mi opinión sobre Felipe II ha mejorado muchísimo. Felipe II ha estado sometido a un ataque brutal por la leyenda negra, contribuida por Antonio Pérez, y leyendo este libro pues me he dado cuenta que el balance es muy positivo. Era un rey muy culto. La biblioteca del Escorial quizás sea una de las bibliotecas más importantes de la humanidad. Para eso contrató a Arias Montano, que fue el que le hizo la biblioteca. Era una persona pues muy moderada y excesivamente prudente en ocasiones, pero con unos rasgos de liderazgo bastante buenos. También quería mencionar la figura de Gregorio Marañón, que a mí me ha ayudado mucho. Gregorio Marañón fue una persona, para mí, un gran maestro, y tiene, como saben ustedes, el libro de Antonio Pérez, que hay que leerse para comprender cómo funcionaba la corte de Felipe II con las dos alas, ¿no? Por una parte, el príncipe de Éboli, y por otra parte que serían las palomas y los halcones del duque de Alba. Y lo que más me impresionó, y esto no lo hace nadie y no se dice, es que el rey don Sebastián de Portugal en 1578, y hoy ya entramos con la parte de Portugal, tiene la descabellada idea de intentar conquistar Marruecos. Y entonces se lo comunica a Felipe II. Felipe II sabía que si moría el rey de Portugal iba a heredar Portugal. Y nadie hace lo que hizo Felipe II, que fue decirle a su sobrino, en una entrevista que tuvieron en 1578 en la frontera con Portugal: sobrino, no hagas esto.
porque es una locura, es que no vas a ningún sitio. Además, me he traído aquí al duque de Alba. El duque de Alba era un espantajo, o sea, pronunciar la palabra el duque de Alba la gente ya se rendía, o sea, para que veamos cómo era el personaje. Y entonces el duque de Alba le dice al rey don Sebastián, vamos a imaginarnos la escena, ¿no? Es decir, el duque de Alba, Felipe II y el rey de Sebastián, que es su sobrino. Dicen, mire, majestad, esto es una idea descabellada porque es un terreno baldío, es muy complicado, necesitan más hombres, entonces yo se lo desaconsejo. Y el rey don Sebastián le pregunta al duque de Alba, ¿de qué color es el miedo? Y el duque de Alba le responde, del color de la prudencia. Entonces, esto es muy importante, porque claro, no podemos calumniar a Felipe II cuando ningún rey del planeta Tierra, sabiendo que si le dice al sobrino, sí, hombre, sí, vete, no hay ningún problema, se va a quedar con un reino. Felipe II le dice que no, y luego lo hereda por derechos sucesorios, que Felipe II no invade nada, que Felipe II lo único que se hace es defender lo que él ha heredado, que es Flandes, Italia, Lombardía, el reino de Nápoles y los Países Bajos. Entonces, ¿qué estamos criticando a Felipe II? Felipe II fue un gran rey, culto, trabajador, inteligente, y manejemos todo el imperio desde el Escorial. Aparte nos ha dejado el Escorial, que es una de las grandes maravillas del mundo. Perdón, que es que yo me caliento un poco, pero hoy estaba moderado, pero veo que no consigo el tono. Calmarme. Me emociono. Bueno. Y eso también es un tema de liderazgo, ¿no? Es decir, un mal líder, oiga, mire, es que usted no puede, no tiene descendencia y como vaya a Portugal, pues se queda sin reino. Entonces, es una decisión muy importante. Muy bien. La verdad es que de todo esto pues se puede hablar mucho, infinito, ¿no? Es verdad, Felipe II despachaba todos los papeles él. Luego hubieron otros monarcas, Felipe III, Felipe IV, lo que llaman algunos los Austrias menores. No fueron tan trabajadores como Felipe II. Felipe II... Perdona, que es que se me olvidó decir, lo que más importante quería transmitirles. O sea, ha hablado Susana de liderazgo, pero a mí les voy a contar lo que más me impresiona como líder, porque realmente a mí lo que me gusta es el liderazgo y es lo que he dado siempre clase y me apasiona. Y yo creo que al final los problemas de la sociedad dependen de un líder. Si tenemos un mal líder, pues Stalin o Hitler. Si tenemos un buen líder, pues Gandhi o Mandela. Es que esto va de liderazgo. Lo hemos visto en política, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en todos los sitios. Entonces, es que esto es un problema de líder. ¿De quién está liderando? Así de claro. Entonces, les voy a contar algo que es muy impresionante. Cuando la gente iba a ver a Felipe II, no articulaba palabra, porque estamos hablando de una persona que no es Felipe VI, sino que es una persona que se consideraba que era rey y Dios, casi. Entonces la gente iba y se quedaba tan impresionada que lo hablaba. Y entonces Felipe II siempre les decía, sosegaos, sosegaos. Y entonces ya hablaban. Pero el 90% no articulaba palabra de la impresión de ver a Felipe II. Yo voy a contar una cosa muy impresionante. La empresa de Inglaterra. Entonces Felipe II, esto nos llevaría mucho tiempo porque tenía que haber hecho caso, le dice a Bazán, oye, tenemos que conquistar Inglaterra, ¿no? Pues prepara la flota. Entonces está en Lisboa preparando la flota y la flota no sale. Y entonces Felipe II le dice, oye, Bazán, no sé si me has entendido bien, que salga la flota. Y Álvaro de Bazán a Felipe II, que no le ha dicho no nadie en toda su historia, le dice, Majestad, no sale la flota. Vamos a ver, querido Bazán, imagínense la historia, que no le estoy preguntando si sale o no, que salga. Y Bazán le dice que no sale. Y entonces Felipe II, pues, supongo que se quedaría en shock, ¿no? Y entonces le manda al conde de Fuentes, que era el jefe de su casa. Le dice, oye, conde de Fuentes, vete a hablar con Bazán, a ver por qué el perturbado este, pues no saca la flota. Entonces coge al conde de Fuentes, mire,
no sale por esto, por esto, por esto. Y el plan de atacar de Flandes es un disparate, nos falta dinero, nos faltan no sé cuántos, y esto no va a tener operativo. Y por, si me permiten la expresión, por mis narices que no sale. Con lo cual, va y, como se dice vulgarmente, y se lo casca a Felipe II. Y entonces Felipe II, pues dice, bueno, pues si Bazán dice que no sale, la flota no sale. Y entonces, en ese intervalo, fallece. Y ahí se acaba el libro, claro, porque ahí se acaba. No sé si esto les ha impactado, pero a mí me impactó bastante. Sí, Santi. No sé si entienden, o sea, hay que ponerse en contexto del siglo XVI. La última palabra. Sí, hemos hablado del liderazgo de Álvaro de Bazán, pero entiendo que su liderazgo, corrígeme, tú lo explicas muy bien, ha salido por Susana y después en la pregunta que se ha realizado sobre la importancia de esa nave hospital. Pero bueno, yo no sé de dónde procedían las levas de los barcos que capitaneaba Álvaro de Bazán. Me imagino que el personal no sería de una selección impresionante. Sin embargo, siguen a su líder y ha salido cuando has mencionado el barco hospital. No has mencionado una cosa que dices en el libro, y es que, claro, en las batallas moría más gente por heridas que por no ser curado, que por muerte en combate. Claro, el personal de las flotas, me imagino que buena parte del liderazgo y de la estrategia o de la inteligencia de Álvaro de Bazán es saber que esas tropas le siguen y, aparte de la astucia o la capacidad de tomar las Azores, como lo hizo, disponía de un personal enormemente fiel, ¿no es así? Sí, por supuesto. Ya hemos dicho que una de las características que también se puede aplicar al liderazgo moderno es que Cervantes le llama el padre de los soldados. Es decir, que es una persona que trataba muy bien a su gente y era muy generosa también en el reparto de los botines. Con lo cual hablamos de un liderazgo, si me permiten, un poco humanista, de una preocupación por su gente y una preocupación por las personas que estaban a su mando. Entonces, es otra de las características de su liderazgo, ¿no? Es decir, que también vamos a centrarnos en quienes estábamos hablando. Por ejemplo, Lope de Vega participa como soldado en la conquista de las Azores. Cervantes es hecho preso, y esto sale en el Quijote, y en los baños de Argel, o sea que está novelando su vida. Entonces, estamos hablando de, si Cervantes dice que es el padre de los soldados, pues todo el mundo le consideraba que trata muy bien a sus inferiores, por así decirlo, se preocupaba por ellos. Muy bien. Martín, pues muchísimas gracias por tu presencia. A mí me parece que con esta participación hemos contribuido a conocer un poco mejor la historia de España, conocernos un poco mejor, eso que nos falta, ¿no? Conocimiento de lo que es la historia, porque es el conocimiento de la realidad y de la verdad. Por lo tanto, muchas gracias por tu participación, por tu obra y esta aportación que haces. Y bueno, espero que hayan disfrutado, y el que no y el que se haya quedado con ganas, que compre también el libro, que lo siga leyendo y que se adentren en nuestra historia pretérita, sobre todo de ese gran siglo XVI y el XVII y el XVIII, y así hasta llegar al siglo XX. No nos comprendemos si no conocemos el pasado. Así es que muchas gracias a todos ustedes por su presencia y, bueno, y a Martín y a Susana por su participación en este ciclo de historia. Gracias, nos despedimos con un aplauso.